Buenas tardes, noches, días, ¿a qué horas me están viendo? Espero que disfruten. Está en la librería y espero que disfruten de este fanfic. Nada me pertenece, no me pertenecen los personajes en la historia, ni nada a excepción del audio. Espero que les guste y lo disfruten. Cuídense, empecemos. Capítulo 3. 4 semanas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Annabeth le dijo al asesino que la dejara a ella y a sus amigos en paz, y las cosas han ido a peor. Tras el catastrófico viaje a Anima, el número de cadáveres encontrados casi se triplicó, y el asesino ahora mata de 10 a 15 semidioses en cada asentamiento. Annabeth no pudo evitar sentirse culpable, pensando que era su culpa por el aumento de asesinatos, debido a su reprimenda. No solo eso, sino que con el aumento de asesinatos, el consejo comenzó a realizar más sesiones, no todas eran obligatorias para asistir, por lo que Annabeth estaba agradecida, pero Perky iba a todas las reuniones y a menudo se quedaba más tiempo con los demás para tratar de localizar al asesino, por lo que tuvieron suerte de verse más de 3 veces por semana fuera de las reuniones. Lo único bueno que Annabeth pudo ver del viaje de Anima fue que ella y Thalia pasaron más tiempo juntas, por lo que la hija de Atenea estaba agradecida, ya que no habían tenido mucho tiempo juntas después de la derrota de Gaia con Annabeth diseñando el templo y Thalia como teniente de Artemisa. Pero tras ser cautiva por el asesino, Thalia ha pasado más tiempo cerca del templo que en el campamento de los cazadores, dejando a cargo a uno de los cazadores más experimentados y mayores mientras Artemisa estaba ausente. Annabeth solo deseaba que no fuera necesario que una de ellas fuera secuestrada por un asesino trastornado para reconectar. Aunque otra cosa que Annabeth notó es que durante la última semana no han recibido ningún informe sobre nuevos asesinatos, lo cual es extraño ya que el asesino nunca ha cometido más de unos pocos días de asesinatos. Annabeth dejó de pensar en eso y continuó su camino hacia el templo para otra reunión, una de las pocas a las que asiste recientemente. Sin embargo, al acercarse, vio una gran multitud frente al templo. A medida que se acercaba, Annabeth sentía más curiosidad. ¿Qué podía ser tan interesante para atraer a tanta gente? Abriéndose paso entre la multitud, Annabeth pronto llegó al frente y, al ver lo que todos miraban, jadeó, tapándose la boca con asombro. En el frente del templo había 14 columnas, cada una con la imagen de uno de los olímpicos como muestra de gratitud por su ayuda en la construcción de la nación de los semidioses. Pero ahora todas las estatuas, cada una el doble del tamaño de Atenea Partenos, con sus 25 metros de altura, habían sido profanadas. Cada una estaba cubierta de pintura roja, como si les sangrara por los ojos, la nariz, las orejas, la garganta y el pecho. Tenían pintadas frases insultantes, sobre todo entre quienes tenían varios semidioses. La que más destacaba era una sola palabra pintada sobre la cabeza de Atenea: puta, mientras que en cada estatua había una letra que deletreaba una frase. ¿Adivina quién ha vuelto? No, pensó Annabeth paralizada por el terror. No puede estar aquí, nunca ha estado cerca del templo, no puede estar aquí. Allá arriba. Gritó alguien señalando el techo del templo. Los ojos de Annabeth se abrieron de par en par con horror al ver a 14 semidioses de pie en el borde. Mientras todos corrían a buscarlos, Annabeth se quedó atónita, sabiendo que era inútil, al ver algo que todos los semidioses tenían en común. Tenía razón, pues al unísono, todos los semidioses bajaron del tejado, para horror colectivo de todos, al descubrir las sogas que les rodeaban el cuello. Cuando la cuerda se desbordó, todos los semidioses oyeron los chasquidos colectivos que se oyeron al caer los cuerpos, balanceándose flácidos entre las estatuas. Está aquí, pensó Annabeth, aturdida, ignorando a los semidioses en pánico que la rodeaban. Más tarde, 14 semidioses muertos. Aquí mismo, en el corazón de Mistral. ¿Alguien puede decirme cómo, en nombre de los dioses, el asesino logró entrar? Gritó Kai, golpeando la mesa con las manos. La patrulla y los guardias que rodeaban la entrada sur fueron encontrados muertos, todos degollados. Respondió Nico. Por los dioses. ¿Qué pasa con los 14 que colgaron del templo? Preguntó Reina. Aún no estamos seguros de quiénes son, pero por la coincidencia de rasgos faciales, podemos decir con seguridad que todos eran hijos de Atenea, respondió Piper. Annabeth se quedó congelada, solo vio como 14 de sus hermanos se ahorcaban, mientras los demás discutían los asesinatos, y la posibilidad de que el asesino todavía estuviera allí.
Annabeth sabía realmente lo que era esto. Un mensaje, le está enviando un mensaje para hacerle saber que incluso aquí en Mistral, una de las ciudades semidios mejor protegidas del mundo, aún podría llegar hasta ella. Fácilmente podría haber sido uno de los semidioses en el tejado del templo, y Annabeth se odió a sí misma por sentirse aliviada de que no fuera ella. Que se imponga un toque de queda y que todos permanezcan en sus casas hasta que estemos seguros de que los asesinos ya no están en Mistral. Terminó Jason, mientras Annabeth solo oía bien. Entonces, ¿quién se quedará aquí en el templo y quién saldrá a buscar al asesino? ¿Algún voluntario?, preguntó Perky mirando a su alrededor. Me quedaré en el templo, dijo Annabeth al instante, pues no quería arriesgarse a encontrarse con el asesino. Yo también lo haré, dijo Talia. Yo también, añadió Piper. Y yo, dijo Hazel. Cuenta conmigo, ofreció Leo. Yo también me quedaré, dijo Ambrose. Muy bien, Jason, Nico, Kai, Reina, Frank y yo saldremos a intentar encontrar al asesino, dijo Perky. Todos asintieron antes de irse a preparar el equipo. Más tarde en la noche con Kai caminaba por el distrito norte de Mistral con la cabeza en alto y una mano agarrando su katana, listo para desenvainarla al más mínimo ruido. Aunque algunos lo considerarían paranoico por llevar su arma constantemente, incluso cuando dormía y se bañaba, Kai aprendió hace mucho tiempo que, para un semidios, la paranoia es lo que te mantiene vivo, siempre cauteloso, siempre sospechoso y, lo más importante, vigilancia constante. Pensó Kai desenvainando su espada al ver una figura tambaleándose en una esquina. ¿Quién eres? Revélate, exigió Kai al ver a la persona con capucha y agarrándose el costado. Gracias a los dioses. Por favor, tienen que ayudarme. Este maníaco salió de la nada y me apuñaló. Por favor, que me ataque ahora mismo. Tenemos que salir de aquí, suplicó la chica, ahora revelada, a quien se le había dado voz. Aunque Kai no bajó su espada incluso cuando vio la sangre. No hasta que me muestres tu cara, exigió Kai. ¿Estás bromeando? Hay un asesino tras de mí y no me ayudarás a menos que veas mi cara. La niña sollozó de dolor. Dije que me mostrarás la cara, o asumiré que estás ayudando al asesino y responderé de la misma manera, dijo Kai tomando posición. La niña continuó sollozando de dolor, antes de que los sollozos se transformaran en risas. Si insistes, dijo la chica, y todo rastro de dolor o miedo desapareció, siendo reemplazado por un tono seductor con un leve siseo. Antes de que Kai pudiera pensar, la mujer levantó la cabeza y Kai cometió el error de mirarla a los ojos. Entonces no supo más. Con Frank caminaba lentamente por el distrito este con el arco listo. Aunque no lo admitiera, aunque solo fuera para sí mismo, temía por sí mismo, por sus amigos y, sobre todo, por Hazel. ¿Y por qué no iba a hacerlo cuando había un asesino lunático suelto y ahora estaba aquí en Mistral, tras haber matado a más de una docena de semidioses en menos de un día? Cualquiera tendría miedo después de eso. Pero no dejaría que Frank demostrara que lucharía contra ese asesino si fuera necesario, si eso significara proteger a sus amigos y a la chica que amaba. De repente, Frank oyó un sonido, un golpeteo bajo en una esquina, como pequeños pies corriendo por el suelo. ¿Qué? Nadie debería estar fuera tan tarde, sobre todo con el toque de queda, pensó Frank entrecerrando los ojos con sospecha. Levantó su arco, respiró profundamente unas cuantas veces presionándose contra la pared, antes de doblar rápidamente la esquina con la flecha lista y vio, nada, no había nada allí. Suspirando de frustración y alivio, Frank se preparó para continuar su patrulla cuando notó algo en el suelo. Arrodillándose, Frank frunció el ceño, recogió el objeto y se lo llevó a los ojos. ¿Es esto, telaraña?, pensó Frank confundido ante lo extraño, que no parecía provenir de ninguna araña que conociera. De repente, Frank fue lanzado al aire, jadeando y ahogándose mientras le colocaban una soga alrededor del cuello antes de que quien la sujetara lo levantara. Frank intentó romper la soga con su fuerza, pero descubrió que la tela era más resistente. Al decidir transformarse en un animal, Frank intentó concentrarse, pero pronto descubrió, para su sorpresa y horror, que no podía transformarse. Antes de que Frank fuera vencido por la oscuridad, lo último que vio fue un par de ojos completamente grises con un patrón de telaraña negra en ellos. Templo con Ambrosio.
Ambrose bajó la cabeza con tristeza al sentir que 2 miembros del consejo habían sido extinguidos, y rezó una breve oración por ambos. Ambrose levantó la cabeza. Así que, después de todo este tiempo, mi vida no fue obra de un monstruo ni de la defensa de mis camaradas, sino de un asesino de semidioses, dijo Ambrose, mirando por la ventana que daba a la entrada del templo y a las estatuas olímpicas aún profanadas. Mientras que detrás de él se encontraba el asesino, que se elevaba sobre el anciano hombre de baja estatura, con el cuchillo en la mano. Pero antes de cometer el acto, ¿podrías complacer a un anciano y decirme por qué causas tales muertes y tormentos a personas inocentes que no te han hecho ningún mal? Preguntó Ambrose. El asesino ladeó la cabeza, considerando si matar al anciano, antes de decidir complacerlo antes de morir. Apuntó con su cuchillo a las estatuas de los olímpicos, y Ambrose tarareó en respuesta. Ah, veo que eres como el joven castellano. No, eres diferente. No tienes la mala intención de destronar a los dioses, simplemente deseas destruirlos, ¿verdad? Déjame adivinar, por lo poco que te conozco, eres astuto, inteligente, capaz de crear planes para cualquier situación, sabes cómo permanecer oculto y cubrir tus huellas, crear pistas falsas para llevar a tus presas a una trampa, y llevas años planeando esto. Eres un hijo de Atenea, ¿no? Dedujo Ambrose. En respuesta, el asesino tiró furioso la cabeza de Ambrose hacia atrás y puso el cuchillo en su garganta, mientras el anciano reía entre dientes. Por tu reacción, deduzco que tengo razón y odias a tu madre, y yo que pensaba que eran los hijos de Hades los que guardaban rencor. Pues hazlo, acepto mi muerte. Pero no, hijo mío, fracasarás en tu empeño. Alguien se alzará para detenerte, dijo Ambrose mirando a los ojos enmascarados del asesino. El asesino no dijo nada antes de pasar su cuchillo por la garganta de Ambrose, saboreándolo lentamente mientras veía la luz abandonar sus ojos antes de dejar caer al semidios ahora muerto. Nadie puede detener lo que viene, pensó el asesino, sacando su teléfono y poniendo en marcha la siguiente fase de su plan. Es hora de mostrarle a la pequeña Annie por qué no es prudente enojarlo. Con Annabeth, Talia y Piper. Annabeth, Talia y Piper estaban sentados en el vestíbulo del templo, esperando alguna noticia de los otros miembros del consejo. Leo había ido a su taller en un esfuerzo por distraerse y Azel salió a caminar por el templo. ¿Cómo crees que entró?, preguntó Piper. Fácil, entró como si fuera el dueño del lugar, dijo Talia con el ceño ligeramente fruncido. Era como si el asesino se burlara de ellos, que por muchas defensas que hayan establecido, por muchos planes de contingencia que tengan, no pueden detenerlo. Pudo profanar las estatuas olímpicas, secuestrar a 14 semidioses y obligarlos a suicidarse por el Tártaro. Annabeth permaneció en silencio tratando de calmar sus nervios mientras miraba cada rincón oscuro como si esperara que el asesino apareciera de repente y los matara, lo que no sería tan sorprendente si fuera honesta. De repente sonó un teléfono haciendo que Annabeth saltara pensando que era suyo. Lo siento, es mío, dijo Talia sacando su teléfono y frunciendo el ceño al ver quién era. ¿Quién es?, preguntó Piper. Soy Jason, voy a tomar esto, podría necesitar ayuda, dijo Talia levantándose y alejándose antes de que Annabeth o Piper pudieran decir algo. Esto es malo, esto es realmente malo, pensó Annabeth mientras todo su cuerpo temblaba. Eso fue raro, ¿no crees? Jason necesitaba ayuda. Sin ofender a Talia, claro, pero Jason no es precisamente fácil de manipular, dijo Piper. Sí, es bastante fuerte, todos lo son. Oye, Piper, voy a tomar un poco de aire fresco, porque hace un poco de calor aquí, dijo Annabeth, y Piper asintió. Sí, claro, estaré aquí esperando a que regreses, dijo Piper. Annabeth la miró agradecida antes de dirigirse a la salida. Cuando Annabeth desapareció de la vista, el teléfono de Piper vibró. Lo agarró y vio que tenía un mensaje adjunto. Al abrirlo, Piper jadeó de horror al ver a su padre golpeado y ensangrentado, atado en la parte trasera de un coche. La foto contenía un mensaje. Si quieres a tu viejo de una pieza, sal solo y no te preocupes por llevar un arma ni decirle nada a nadie. A menos que quieras que tu querido padre se involucre con una espada. Con Annabeth. Annabeth caminaba de un lado a otro frente al templo, respirando profundamente. Aún no podía creer que el asesino estuviera allí. Medio esperaba, medio deseaba, que todo fuera una pesadilla.
pero ella sabía que esto era real, que el asesino estaba allí de verdad, y que podría estar matando a sus amigos ahora mismo, y que era culpa suya. Si hubiera hecho lo que le pidió, sus amigos estarían a salvo, pero ahora todos son objetivos porque no pudo controlar su temperamento. En ese momento sonó su teléfono, lo sacó temblorosamente y vio un mensaje directo del asesino. Hola de nuevo Annie. Annabeth se estremeció al ver que el asesino la llamaba Annie, un apodo que odiaba y ahora le teme, antes de enviar una respuesta. ¿Qué deseas? No es obvio. No querías jugar, y ahora te obligo a jugar. Tú elegirás quién vive y quién muere. No, yo nunca haría eso y no voy a jugar a tu juego enfermizo, monstruo. Si lo harás o la próxima persona que mate será tu pequeño juguete. Annabeth solo quería hacerse un ovillo y llorar, ahora o juega al juego de los asesinos o Perky muere. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Gritó Annabeth mentalmente. Elige, el cazador o el amante. Esto hizo que Annabeth abriera los ojos de par en par. Cazadora o amante, Talia o Piper. No puede elegir entre ellas. No, por favor no me hagas elegir, por favor. O bien eliges tú, o hago tic-tac del reloj. Annabeth se estremeció violentamente, guardó su teléfono y trató de pensar racionalmente. Vale, creo que Piper sigue en la caja fuerte del templo y tiene su daga. Talia está con Jason. Pensó Annabeth al darse cuenta. Jason no llamó a Talia, lo hizo el asesino. Sin pensarlo, Annabeth bajó corriendo las escaleras del templo e intentó encontrar a Talia. Talia. Gritó Annabeth esperando que la oyera. Mientras Annabeth corría gritando el nombre de Talia, no prestó atención a dónde iba y chocó contra alguien. Annabeth, cálmate. Dijo una voz familiar. Al mirar a Annabeth, Perky la miró con preocupación. Al instante, Annabeth comenzó a contarle rápidamente lo sucedido, omitiendo los mensajes del asesino, sin saber qué haría si se lo contaba a alguien. Annabeth, cálmate y habla despacio, dijo Perky intentando calmarla. Perky, tienes que ayudarla rápido. Talia ha desaparecido. Creo que el asesino podría haberla llamado, haciéndose pasar por Jason para atraerla. Dijo Annabeth, sorprendiendo a Perky. Está bien, volvamos al templo rápidamente. Asegurémonos de que todos estén a salvo y luego encontraremos a Talia, lo prometo, dijo Perky. Annabeth asintió temblorosamente. Perky corrió delante y Annabeth lo siguió, pero entonces ella sintió que su teléfono vibraba con otro mensaje del asesino. Se acabó el tiempo, elige. Annabeth respiró temblorosamente sin poder creer lo que estaba a punto de hacer. No lastimes a Talia. Por un momento no respondió, lo que hizo que Annabeth pensara que había fracasado antes de obtener una respuesta. Como desees. Esto le quitó un poco de peso a Annabeth antes de darse cuenta de que tenían que regresar rápidamente al templo para salvar a Piper. Con Piper se apresuró a ir a la parte trasera del templo, buscando a su padre antes de ver un automóvil negro a poca distancia. Papá, dijo Piper corriendo hacia el auto e intentó mirar por la ventana polarizada, pero no pudo ver nada dentro del auto. Sacó su teléfono y le envió un mensaje al asesino. Yo estoy aquí, ¿dónde está mi papá? ¿Y dónde estás tú? Aquí mismo. Al oír algo, Piper se da la vuelta y ve al asesino detrás de ella. El asesino golpea a Piper en la cara mientras la semidios se endereza, retrocediendo asustada antes de darse la vuelta y correr. ¡Ayuda! ¡Que alguien ayude! Gritó Piper esperando que alguien la oyera mientras el asesino la perseguía lentamente. Corriendo por un callejón, Piper llega a una puerta cerrada, demasiado alta para cruzarla. Al verla, palidece de miedo al ver al asesino acercarse, con su cuchillo resonando contra los postes de la cerca. Quédate atrás. Dijo Piper intentando usar su encanto, pero el asesino seguía acercándose a ella. Dije que te alejaras. Repitió Piper con voz más fuerte, mientras el asesino no se detenía. Dije que te quedes atrás, no te acerques más. Ordenó Piper, sin que el asesino se viera afectado. Desesperada por escapar, Piper corre hacia una escalera de escape y comienza a subirla. El asesino ahora la sigue de cerca después de deshacerse del hechizo. Piper sigue trepando mientras gime de dolor. El asesino le hunde el cuchillo en la espalda baja, lo saca y la apuñala de nuevo. Finalmente, le corta la parte posterior de la pierna, golpeando una arteria importante, lo que hace que Piper grite de dolor.
Piper logra subir al tejado y cae de rodillas, agarrándose la pierna mientras la sangre brota a borbotones del corte. Al intentar levantarse, Piper volvió a caer, sollozando de dolor, arrastrándose hasta detenerse en una claraboya. Piper sacó su teléfono y trató de pedir ayuda. Piper, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? J. Jason, él está aquí, el asesino, el templo, él está aquí. Jadeó Piper. ¿Qué? ¿Estás bien? Enseguida voy. Jason, tienes que detenerlo, por favor, rogó Piper. No hables así. Llegaré pronto y todo irá bien. Jason, te amo, dijo Piper débilmente. No, Piper. Tienes que mantenerte despierto, maldita sea. ¿Por qué no puedes volar? Jason, susurró Piper dejando caer su teléfono. Piper. Con Annabeth y Perky irrumpieron en el templo, buscando a alguien a su alrededor. Encontraré a los demás, quédense aquí, dijo Perky corriendo. Annabeth sacó su teléfono y llamó a Piper. Contesta, por favor, suplicó Annabeth mentalmente antes de oír algo. Mirando a su alrededor, Annabeth reconoció el tono de llamada de Piper e intentó encontrar la fuente antes de sentir algo goteando en su rostro. Levantó una mano y sintió algo cálido y pegajoso en su rostro. Se horrorizó al descubrir que era sangre. Al mirar hacia arriba, el miedo de Annabeth se disparó por el techo al ver un cuerpo tendido en el techo. Piper, gritó Annabeth corriendo y subiendo al tejado. Cuando llegó al tejado, Annabeth se tapó la boca, ahogándose en un sollozo al ver un rastro de sangre que conducía al cuerpo inmóvil de Piper. No, suplicó Annabeth acercándose lentamente al cuerpo al ver los ojos sin vida de Piper. Lo siento mucho, no quise elegir, no quise hacerlo, gritó Annabeth cayendo de rodillas. Aunque luego escuchó que algo golpeaba el techo, miró y vio que era un paquete con una nota. Pensé que te gustaría tener algo para recordarme. Al mirar dentro de la caja, Annabeth sintió una nueva ola de lágrimas al ver que era el cuchillo y la máscara que el asesino le engañó para que usara. Salto temporal de 5 días. Annabeth yacía acurrucada en su cama, con la mirada vacía en su rostro surcado de lágrimas. Habían pasado 5 días desde la muerte de Piper, Ambrose, Kay y Frank. Encontraron a Ambrose degollado, a Kay petrificado y a Frank colgado con una telaraña, con su vara de fuego clavada en el pecho. En una sola noche, 4 miembros del Consejo y 4 de los semidioses más poderosos del mundo habían muerto. Y no solo tenían a un asesino suelto, sino que estaban trabajando con Medusa y Arachne. Si Kay se convertía en piedra y Frank estaba colgado en telarañas, era algo por lo que pasar. Todos resultaron heridos por sus muertes. Hazel y Jason fueron los más afectados, ya que fueron su novio y su novia, respectivamente, quienes murieron, mientras que Nico y Talia estuvieron allí para sus hermanos. Pero Annabeth se sintió peor sabiendo que era su culpa que estuvieran muertos, aunque lógicamente sabía que no había nada que pudiera haber hecho para salvarlos. Sabía que era responsable de la muerte de Piper, tenía elección y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Sobre la mesa de noche estaba la máscara y el cuchillo que el asesino le había dejado. Annabeth no se preocupó de que nadie los viera, ya que se había encerrado en su habitación sin dejar entrar a nadie, queriendo estar sola. Annabeth miró la máscara y vio que sus ojos negros, vacíos y deformes, la miraban fijamente, burlándose de ella. «Esto es tu culpa», murmuró Annabeth mirando fijamente la máscara. Mientras Annabeth intentaba destruir la máscara con su mirada, no pudo evitar notar algo escrito en las correas de cuero. Agarró la máscara y observó la correa, viendo extraños símbolos negros. Al pasar el pulgar por encima, Annabeth se preguntó si serían de origen mágico. Aunque sus pensamientos se interrumpieron al sisear, al sentir un corte en el dedo que le sangraba. La sangre goteaba sobre las marcas, haciéndolas brillar antes de soltar una nube de humo. Tosiendo, Annabeth apartó el humo con un gesto al ver que ahora tenía un libro en el regazo. Pero no un libro cualquiera, sino un libro de semidioses con imágenes de todos los semidioses del campamento mestizo y el campamento Júpiter, como un anuario. ¿Qué? ¿Eran una especie de focas? Se preguntó Annabeth antes de dejar la máscara y coger el libro. Al abrir el libro, Annabeth notó que algunas imágenes estaban recortadas. Se dio cuenta de que eran las víctimas de los asesinos.
Al mirar, Annabeth sintió náuseas al ver cuántas imágenes faltaban por cada semidios asesinado, y se atragantó un poco al llegar a la página de Piper y Frank. Pero vio que su propia imagen estaba tachada junto con palabras escritas en rojo. Las respuestas están en donde se fabricó la máscara. ¿Dónde se hizo la máscara?, pensó Annabeth mientras agarraba la máscara. Al revisarlo en busca de algo más, pronto encontró una etiqueta en el interior. «Máscara quirúrgica del Hospital Konoha», murmuró Annabeth al darse cuenta. Le había parecido familiar la máscara, al menos por su diseño y material. Era una mascarilla quirúrgica. Mascarillas especialmente diseñadas para quienes se someten a múltiples cirugías faciales, lo que ayuda a evitar que sus rostros se desmoronen. Si lo que decía el mensaje era cierto, las respuestas que buscaba se encontrarían en este hospital. Claro que también podría ser una trampa. Pero ese era un riesgo que Annabeth estaba dispuesta a correr si eso significaba encontrar las respuestas que necesitaba. De una forma u otra, Annabeth obtendría sus respuestas. Capítulo 4. Talia se despertó sobresaltada al oír el crujido de la puerta al abrirse, indicando que el asesino había vuelto. Estiró el cuello para intentar ver dónde estaba, pero él se mantuvo fuera de su limitada línea de visión, pero ella aún podía oír sus pasos. «Muy bien, imbécil, ya te divertiste, ahora déjame salir para que te dé una paliza», gritó Talia fingiendo valentía y mirando fijamente hacia lo que esperaba fuera la dirección del asesino. Aunque, en realidad, Talia estaba aterrorizada, no tenía sus armas, no podía usar sus habilidades y estaba cautiva de un asesino trastornado. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba encerrada, sin reloj ni ventanas para ver el exterior, solo las frías paredes metálicas de la habitación. Talia la aterrorizaba aún más que cuando estaba atrapada en su árbol. Al menos entonces sabía que estaba en el campamento mestizo con sus amigos cerca, pero ahora no sabía dónde estaba y estaba completamente sola. Talia gritó un poco y dio un salto, o lo habría dado si no la hubieran sujetado, cuando el asesino le golpeó la cabeza con las manos a ambos lados, con su rostro enmascarado cerniéndose sobre ella. Tras un instante de mirarla fijamente, le dio una palmadita en la mejilla y se alejó. Talia oyó entonces algo rodar por el suelo antes de detenerse junto a la mesa en la que estaba. Talia abrió mucho los ojos y palideció al ver un carrito lleno de herramientas afiladas de distintos tipos, jeringas y botellas con líquidos transparentes. Antes de que pudiera pensar qué haría con ellas, el asesino arrojó algo en el carrito y Talia se sorprendió al ver que era su máscara. Esta podría ser su oportunidad de descubrir quién era el asesino, y si lograba escapar, podría volver con sus amigos y decírselo. Talia observó cómo el asesino entraba en su campo de visión y por fin vio su aspecto. Cabello rubio y erizado, piel pálida, 3 marcas de bigotes irregulares en cada mejilla y ojos azul grisáceo con pupilas rasgadas. Si la situación fuera diferente y se hubieran conocido antes de que Talia se uniera a la cacería, admitiría que era guapo, con un toque animal, con sus bigotes y sus pupilas de zorra. Se siente bien quitarse esa cosa, pero después de un rato se hace difícil respirar, comentó el asesino antes de revisar sus herramientas. Por un momento no se dijo nada. Talia miró fijamente al asesino, pensando si lo había visto antes, y el asesino decidió qué herramienta elegir. Pero el silencio terminó cuando Talia habló. «Eres un semidios, ¿verdad?», dijo Talia, al ver rasgos que le eran familiares. El cabello rubio y los ojos grises. «Obvio, ¿eh? Nunca entendí bien por qué los hijos de Atenea eran todos rubios cuando la propia Atenea tiene el pelo negro. Aunque se podría argumentar que heredan el rubio del padre, y si el padre no es rubio, me parece extraño. Pero sí, soy un semidios, por desgracia», dijo el asesino, agarrando una jeringa y un frasquito, y vertió el contenido en la jeringa. «¿Qué es eso?», preguntó Talia más que un poco aterrorizada. «¿Sabías que las crías de serpiente de cascabel son más peligrosas que las adultas? Es porque no han aprendido a controlar la cantidad de veneno que secretan», dijo el asesino evitando la pregunta, con Talia ahora inquieta por lo que probablemente le inyectará. «Recuerdo cuando aprendí eso. En realidad fue una sesión de aprendizaje dual. 5 meses después de mi 4º cumpleaños, conocí a una mujer.
Nunca la conocí realmente, solo la vi un par de veces por la aldea, pero en esas pocas ocasiones supe que era como yo, odiada y sola, algo relacionado con que su antiguo amo era un traidor. Cuando la conocí, recuerdo vagamente sentir algo parecido a la felicidad por haber conocido finalmente a alguien como yo. Pero, verás, había una diferencia entre nosotros. Mientras que ella odiaba estar asociada con su antiguo amo, yo era odiado simplemente por existir. Otra era que ella tenía gente que la quería, mientras que yo no tenía a nadie. Pero ya sabes cómo pueden ser los humanos. Son criaturas egoístas y mezquinas que solo se preocupan por sus propios intereses. Entonces, dime, Thalía, ¿qué harías para que la gente dejara de odiarte?, preguntó el asesino. Thalía permaneció en silencio, sin saber si lo que decía el tipo era cierto. No hay respuesta. Bueno, te diré que simplemente atacas a alguien a quien todos odian más que a ti. Eso es lo que me hizo a mí. Se acercó fingiendo ser mi amiga, y yo, siendo un niño ingenuo y hambriento de afecto, acepté. A cambio, me dejó inconsciente, me ató y me arrojó a un pozo de serpientes lleno de cientos de serpientes venenosas, mientras ella y docenas de aldeanos se reían de mi dolor al ver cómo las serpientes me mordían, inyectándome su veneno en la sangre. Tardé 6 horas en desatarme y otras 7 en salir. Me rompí las uñas al salir y 5 costillas al volver a caer. El asesino dijo, aunque Thalía no estaba segura de si esto era cierto, todavía le horrorizaba que alguien pudiera hacerle eso a un niño. ¿Sabes lo que me enseñó esa experiencia? Primero, que las serpientes son criaturas útiles, sobre todo las venenosas. Segundo, que la única persona en la que podía confiar era en mí misma. Finalmente me vengué de la mujer, pero solo después de matar a todos sus seres queridos, arrebatándole su objetivo de venganza contra su amo y demostrándole que, sin importar cómo actuara ni quiénes fueran sus amigos, si la gente confiaba en ella, siempre sería una zorra serpiente. Dijo el asesino, preparándose para clavarle la jeringa en el brazo a Thalía. No, por favor no lo hagas, dijo Thalía. No te preocupes, esto no te matará, me aseguré de ello, pero desearás estarlo cuando se filtre por tu organismo. Si te sirve de consuelo, una vez que esto termine, empezarás a ver las cosas a mi manera, dijo el asesino inyectando el veneno en el brazo de Thalía. Los gritos que siguieron hicieron que Naruto sonriera malvadamente. Con Annabeth. ¿Seguro que es esto?, dijo Thalía mientras ella y Annabeth se dirigían a lo que parecía un hospital abandonado. Sí, este es el hospital de Konoha, respondió Annabeth. Tras recibir el mensaje del asesino, Annabeth buscó el hospital de Konoha donde se fabricó la máscara. Aunque no había mucha información, solo que era un antiguo hospital cerrado hacía unos años, irónicamente estaba ubicado en Alaska. Tras obtener una ubicación, Annabeth fue con Thalía para contarle sobre el mensaje y quería acompañarla, pues no quería arriesgarse a encontrarse sola con el asesino. Thalía aceptó, pues quería vengarse del asesino por haberla atacado. Entonces, Annabeth y Thalía se habían escapado para ir al hospital y ahora aquí estaban. Al salir del auto, Thalía agarró una palanca del asiento trasero, lo que hizo que Annabeth se quedara mirando en estado de shock. ¿Para qué es eso?, preguntó Annabeth. Bueno, un arco o una lanza no servirían en pasillos estrechos, y la última vez que me encontré con ese monstruo enmascarado, al parecer no le importa que lo apuñalen, así que voy a usar un poco la vieja escuela, dijo Thalía. No tendrás nada más, ¿verdad?, dijo Annabeth, mientras Thalía sonreía con suficiencia. Te tengo cubierta aquí, dijo Thalía, entregándole una pistola eléctrica. ¿Quieres saber por qué tienes una pistola eléctrica?, dijo Annabeth. Probablemente no. Entonces, ¿lista?, preguntó Thalía. Annabeth asintió lentamente. Como siempre lo seré, respondió Annabeth. Con eso ambas chicas entraron al hospital abandonado, sin saber que alguien las estaba observando. Este lugar es enorme, dijo Annabeth sorprendida. Quizás deberíamos separarnos, sugirió Thalía, y Annabeth la empujó un poco en respuesta. Oye, eso no tiene ni la más remota gracia, dijo Annabeth. Solo una sugerencia, defendió Thalía. Uno malo, dijo Annabeth. Solo estaba bromeando contigo, dijo Thalía. Continuaron su búsqueda caminando por un pasillo antes de mirar hacia abajo y ver un rastro de sangre seca en el suelo. Oh, dioses, murmuró Annabeth.
Sigue así, dijo Thalía al ver el rastro pasar por una puerta. Siguiendo el rastro, Annabeth se estremeció al oír un traqueteo. Al llegar a la puerta, vieron el símbolo de la máscara del asesino pintado en ella. Ha estado aquí, dijo Annabeth. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Thalía, mientras Annabeth respiraba profundamente. Quiero encontrar a ese hijo de puta, respondió Annabeth. Yo también, dijo Thalía. Empujaron la puerta y vieron una lona manchada de sangre. Al apartarla, vieron más lonas colgadas bloqueando la habitación. Al pasar las lonas, se detuvieron y vieron algo cubierto por una sábana manchada de sangre, con moscas revoloteando a su alrededor. Moviéndose a su alrededor, intercambiaron miradas antes de asentir, y Thalía rompió la sábana. Debajo de la sábana vieron una serpiente sin cabeza y el cadáver de un búho cortado en canal. Oh, dioses, eso es asqueroso, dijo Thalía tapándose la boca, antes de que Annabeth notara algo. Los corazones se fueron, dijo Annabeth al ver que faltaba el corazón, mientras Thalía la miraba extrañada. Y la cabeza también, dijo Thalía señalando hacia dónde debería estar la cabeza. Ayúdame a encontrar las luces, dijo Thalía apartando la mirada de los cadáveres. Al mirar, Annabeth encontró un interruptor de luz detrás de ella, y al accionarlo, las pantallas que cubrían las paredes cobraron vida mostrando varias radiografías. ¿Qué demonios es esto?, dijo Thalía. Parecen radiografías de un paciente, respondió Annabeth mirando algunas. Ya lo veo. O sea, ¿por qué están aquí? ¿No se los habrían llevado cuando el hospital cerró o algo así?, aclaró Thalía mientras Annabeth examinaba las radiografías y veía tachado el nombre de quienes eran, mientras tomaba algunas fotos para verlas después. Sí, tienes razón. De hecho, mira la diferencia entre las fotos y todo. Parecen casi nuevas. Si las hubieran dejado aquí desde que cerraron el hospital, habrían mostrado algún signo de desgaste, dijo Annabeth antes de irse en silencio. Entonces, ¿alguien quería que encontráramos esto? ¿Por qué, Annabeth? Preguntó Thalía al no obtener respuesta. Al mirar a Thalía, vio a Annabeth mirando en silencio las radiografías con los ojos abiertos por el horror. Annabeth, ¿qué pasa?, preguntó Thalía, mientras Annabeth respiraba con dificultad. Thalía, mira las radiografías otra vez, mira el tamaño de los huesos, dijo Annabeth con voz temblorosa, confundiendo a Thalía. Al mirar, Thalía vio que los huesos y el esqueleto eran pequeños, diminutos, como si fuera un niño. Thalía pronto se dio cuenta, horrorizada, de que esas radiografías eran de un niño, uno que había sido maltratado o incluso casi asesinado. Thalía se unió a Annabeth para mirar la pantalla con horror, observando las diferentes lesiones. No creerás que este niño era un semidios, ¿verdad?, preguntó Thalía en voz baja. Annabeth palideció al pensarlo. Claro, ella sabía que no todos los semidioses provenían de hogares felices, algunos incluso huyeron como ella y Thalía, pero Annabeth nunca había oído hablar de ningún semidios que hubiera sido abusado físicamente de esta manera. Parecía como si alguien hubiera intentado asesinar al pobre niño varias veces. Espera, hay algo más, dijo Annabeth al ver otra imagen al final. Al acercarse, vieron que era la ecografía de una mujer embarazada. Mira el nombre, Kusina Uzumaki. Creo que es la mamá del niño, dijo Thalía. Annabeth pensó que ya había escuchado ese nombre antes. Tal vez, pero espera, ¿por qué tachar el nombre de quien sea que pertenezca, pero dejar el nombre de la madre?, se preguntó Annabeth. Thalía se encogió de hombros. ¿Quién sabe qué pasa por la mente de los lunáticos?, dijo Thalía. Vamos, tiene que haber más, dijo Annabeth mientras se dirigían al fondo de la sala. Encontraron varios frascos llenos de líquidos de diferentes colores, junto a una docena de archivadores, junto con evidencia de que alguien se había alojado allí. Thalía abrió una carpeta y la hojeó, mientras Annabeth se acercaba a uno de los archivadores y sacaba una carpeta médica. Se dio cuenta de que todos los nombres estaban tachados. Al abrirla, Annabeth comenzó a leer el informe, aunque pronto deseó no haberlo hecho. Paciente. Edad: 1 año y 7 meses. Sexo: masculino. Tipo de sangre: B. Lesiones: hombros dislocados, cráneo fracturado, pierna izquierda rota en 3 lugares diferentes, heridas punzantes en el riñón izquierdo y la médula espinal. Annabeth se tapó la boca horrorizada. Esto era horrible. ¿A quién se le ocurriría hacerle esto a una niña?
Annabeth tomó rápidamente otro archivo y vio que era del mismo niño, solo que ahora era de cuando tenía 2 años y medio. Las lesiones fueron aún peores. Annabeth leyó archivo tras archivo y cada uno era peor que el anterior. Todos estos archivos son para una sola persona, pensó Annabeth tapándose la boca. Creo que voy a vomitar, pensó Annabeth mientras luchaba por no vaciar su estómago. Annabeth, mira esto. La máscara que usa el asesino fue hecha a medida para este niño después de cada una de sus cirugías, dijo Talia. Hay más de uno, dijo Annabeth. Supongo que eso explica por qué el asesino estaba tan dispuesto a darle uno. Espera, el asesino fue quien me dio una de esas máscaras hechas específicamente para este niño después de sus cirugías, entonces eso significaría que este chico es el asesino. Annabeth se dio cuenta. Si es cierto y el asesino fue el chico al que le infligieron todas estas heridas, estos intentos de asesinato, una parte de Annabeth podría entender por qué es como es ahora. No es que eso justifique a las personas que ha matado. Eso no es todo, mira esto, dijo Annabeth entregándole a Talia uno de los archivos. Cuando Talia leyó los pocos libros que tenía Annabeth, siendo esta última incapaz de soportar leer ni siquiera un cajón lleno de ellos, resistió el impulso de vaciar su estómago, mientras también descubría lo mismo que Annabeth. Entonces, este niño es nuestro asesino, dijo Talia sintiéndose mareada, mientras Annabeth asentía. Pero eso es lo que me parece extraño, todo esto, el hospital, las radiografías, estos archivos. Parece una puesta en escena, dijo Annabeth. Bueno, probablemente era una trampa, pero hasta ahora no hemos visto a nuestro amigo enmascarado. Busquemos un poco más antes de largarnos de aquí, dijo Talia antes de ver varias estanterías de metal. Allí. Al caminar hacia las chicas se vieron diferentes objetos, algunos de ellos en un carrito de metal. Este es el collar de Piper y el brazalete de Frank, dijo Talia al ver el collar del campamento de Piper y el brazalete de Frank que Hazel le había regalado. Este es mi collar, dijo Annabeth, agarrando su collar de campamento que había perdido hacía unas semanas. El cabrón guardaba recuerdos, gruñó Talia antes de ver algo sobre ellos apuntando su linterna hacia arriba. Annabeth, dijo Talia, llamando su atención. Al mirar hacia donde estaba Talia, Annabeth vio docenas de fotos colgando de cuerdas del techo. Las fotos que faltan, afirmó Annabeth. Y tú eres la estrella, añadió Talia al ver varias fotos de Annabeth. De repente, oyeron que se activaba el sistema de intercomunicación y comenzaba a sonar una melodía inquietante. Daisy, dame tu respuesta, hazlo, estoy medio loco todo por amor a ti. Está aquí, dijo Annabeth asustada. Vamos, salgamos de aquí, dijo Talia mientras ambos salían corriendo de la habitación y del hospital. Más tarde, Annabeth se paró frente a un nuevo tablero que mostraba todas las fotografías que tomó en el hospital, mientras en sus manos había un libro. Guía para principiantes para hacer una kunoichi increíble por Kusina Uzumaki. Había aparecido en la cabaña 6 unos años antes de que ella fuera en la búsqueda del ladrón del rayo, ya que al principio la mayoría de ellos pensó que era una broma de los hermanos Stoll, pero Annabeth, siendo la niña curiosa que era, no pudo resistirse y lo leyó. Sorprendentemente, la información era increíblemente precisa sobre cómo funciona una verdadera kunoichi, el sigilo, el espionaje, el asesinato, cómo fabricar herramientas ninja y las técnicas de combate. Al leerlo por primera vez, Annabeth supuso que lo había escrito una hija de Atenea obsesionada con los ninjas, pero con esta nueva información no estaba segura. Annabeth ahora creía que, tal vez, Kusina Uzumaki era un alias que su madre usaba cuando tuvo un hijo semidios. Pero eso no explicaba la ecografía, ya que su madre era una diosa virgen y no tenía hijos de la forma tradicional. Bien. Todo esto dejó a Annabeth con más preguntas que respuestas. Lo único que sabía con certeza era que el asesino había sufrido abusos y casi lo matan en varias ocasiones de niño, y que algo realmente malo debió haber sucedido para que finalmente perdiera la cabeza y se convirtiera en asesino. Era un semidios que desconocía su ascendencia, pero que la descubrió y le guarda un profundo odio no solo a su padre divino, sino a todos los semidioses, y ahora todos estos asesinatos formaban parte de un plan de venganza mayor. Annabeth diría que él era como Luke, solo que con la locura llevada al extremo.
Y finalmente Annabeth estaba segura de que él era un hijo de Atenea, dado que los semidioses de Atenea parecen ser los más atacados, siendo Annabeth el objetivo principal de los asesinos, ya que no es un secreto que ella era la hija favorita de Atenea. En ese momento sonó su teléfono, Annabeth contestó sabiendo ya quién era. ¿Qué quieres?, dijo Annabeth. Solo llamaba para saber cómo estaba mi pareja. Dime, ¿te gustó mi sorpresa? Te dejé a ti y a tu amiguito. Sí, fue muy útil. Aprendí un montón, hermano, replicó Annabeth. Ah, ya lo he descubierto, sabía que lo harías, te pareces mucho a la puta en ese aspecto, y es por eso que voy a disfrutar rompiéndote como a una ramita. ¿Quieres saber algo? Al principio me dabas miedo, y estoy segura de que todavía lo tengo, pero ahora me pareces patética, dijo Annabeth. ¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste? Eres patético. Todos estos asesinatos sin sentido son una rabieta. Porque solo porque mamá no te quiso lo suficiente quieres desquitarte con gente que nunca te ha hecho nada. Leí tus archivos, sé lo que sufriste de niño, pero eso no te da derecho a matar a gente inocente. De hecho, no te hace mejor que quienes te hicieron daño. Gritó Annabeth al final, su ira la hizo olvidar por un momento con quién estaba hablando. Aunque después de un momento se calmó y se dio cuenta de lo que acababa de hacer, y Annabeth se puso pálida como la muerte, no solo le gritó al asesino sino que lo comparó con las mismas personas que lo golpearon hasta casi matarlo cuando era un niño, incluso ella sabía que eso era cruzar una línea que no se debía cruzar. Por un momento el asesino permaneció en silencio preocupando aún más a Annabeth, antes de finalmente hablar, más bien gruñir. Maldita zorra. No solo me alzas la voz a mí, sino a mí. Tienes el descaro de compararte con esos inútiles pedazos de basura humana. Fue un error, Annabeth, porque nadie, y me refiero a nadie, me compara con ellos y sale ileso. Así que, felicidades, Annabeth, no solo te condenaste a ti misma, sino a todos los que te importan. Disfrutaré masacrando a todas tus familias y entregándote sus cabezas. Y Annabeth, no pienses ni por un segundo que solo por leer periódicos entiendes una fracción de mi dolor, pero créeme que lo harás, lo harás. Con eso el asesino colgó y Annabeth sintió que sus piernas cedían bajo las lágrimas que caían de sus ojos. ¿Qué he hecho?, pensó Annabeth. Con Naruto. Naruto estaba enojado, no era para menos. Estaba cegadoramente furioso. ¿Cómo se atreve a compararlo con los aldeanos, los mismos que se propusieron hacerle la vida imposible? Que nunca tendría un hijo normal, que siempre le recordarían que nadie lo querría, que solo era un demonio sin valor. La última persona que se atrevió a hacer eso, acabó con todo su linaje, los devolvió a la vida y los mató de nuevo. Pero lamentablemente no puede hacerlo. Ha esperado demasiado para echar a perder todo su plan, porque no pudo controlar su temperamento. Además, esto solo significa que tiene que acelerar su agenda. Golpearse el pecho no creó 3 clones. Vayan al campamento Júpiter y borren a la 5ª cohorte, vayan a las Amazonas y conviértanlas en un mal recuerdo antes de clavarles la cabeza en picas, y vayan a Manhattan y corten al amante de los dioses del mar y a su esposo en tantos pedazos que su propio hijo no los reconozca, y luego esparzan los restos en el río Hudson. Ahora, ordenó Naruto, y los clones asintieron y desaparecieron entre las sombras. Naruto se bajó la máscara sobre el rostro y desapareció a su ubicación original. Si los semidioses pensaron que era malo antes, se asegurará de que nunca vuelvan a dormir en paz después de esto. Residencias Chase. Naruto no se molestó en colarse, simplemente derribó la puerta principal, ya había colocado una barrera, sellos silenciadores y una ilusión para hacer que todos lo ignoraran. En cuanto la puerta se derrumbó y escuchó los gritos de miedo, mientras caminaba, vio a la madrastra, al padre y a los medio hermanos de Annabeth. Primero, apareció frente a la madrastra, clavándole el cuchillo en la boca, haciendo que los chicos gritaran de horror. Antes de que pudieran intentar correr, reapareció detrás de ellos, agarrando a uno por la cabeza y girándola 180 grados, antes de golpear con fuerza el pecho del otro, apretándole el corazón, que le arrancó. Finalmente agarró al padre de Annabeth por el cuello y lo golpeó contra él. ¿Por qué? El hombre se atragantó, Naruto pasó el cuchillo por su mejilla, dejándole un corte superficial antes de levantarse la máscara.
A algunas víctimas les permite ver su rostro, queriendo que sepan exactamente cómo era su asesino. Tu hija hizo algo que no debía. Este soy yo mostrándole lo que pasa cuando me enojo. Tu familia tuvo suerte porque los maté rápido, pero a ti, me tomaré mi tiempo para destrozarte. Gruñó Naruto. Durante las siguientes 5 horas, lo único que se escuchó en la casa fueron los gritos de agonía de Frederick Chase y la risa desquiciada de Naruto. Salto temporal. Por favor, por favor, por favor, por favor, dioses, mamá, cualquiera, por favor, dejadme llegar a tiempo. Suplicaba Annabeth mentalmente mientras corría por las calles de San Francisco, sin importarle con quién se topaba. Tras la amenaza del asesino contra ella y sus seres queridos, corrió inmediatamente al hangar, tomó el avión más rápido y voló a San Francisco lo más rápido posible, con la esperanza de llegar a su familia antes que el asesino. Dado que ella fue quien lo enfureció, es probable que él atacara a su familia antes que a los demás, y Annabeth solo esperaba llegar a ellos antes que al asesino, e incluso detenerlo por sí sola, dijo su lado Atenea, que ignoró de inmediato, preocupándose solo por la seguridad de su familia. Aunque cuando Annabeth llegó, se encontró con una imagen que solo había visto en sus pesadillas. La puerta principal estaba destrozada. Al entrar lentamente, Annabeth se tapó la boca para ahogar los sollozos y evitar vomitar. Allí estaba su familia muerta, Mateo y Bobby colgados de sus propias entrañas, su madrastra clavada en la pared con la cabeza arrancada y metida en su pecho. Pero lo peor era su padre, toda la piel debajo de su cuello había sido desollada exponiendo los músculos rojos y enojados, cada una de sus costillas rotas y apuñaladas en sus brazos y piernas, sus órganos arrancados y organizados alrededor de él en una exhibición macabra, y finalmente sus ojos y lengua cortados y puestos en su cavidad torácica vacía. No solo eso, sino que un mensaje escrito con sangre estaba sobre su cadáver. Te lo advertí. La vista hizo que Annabeth cayera de rodillas apoyándose contra la pared sollozando. No, 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 no. Por favor, esto no puede estar pasando, por favor, que no pase. Suplicó Annabeth. Ni siquiera necesitaba saber que ya les había pasado lo mismo en las familias de sus amigas, y que era culpa suya. ¿Por qué no se cayó? Esto no habría pasado. Por favor, que esto termine, pensó Annabeth. A fin del capítulo. Esperemos que les haya gustado este fanfic, y si tienen alguno que les guste y quieran guardar, me lo pueden escribir en los comentarios, o dejar el link para verlo o leerlo. Los dejo. Esto fue la librería, espero verlos pronto de nuevo aquí, cuídense.